Villalobos, miembros de la comunidad científica Urbeluz, expondrán los resultados de su investigación, consideraciones sobre la epistemología de la complejidad y la idea del sistema. Bienvenido, doctor Villalobos. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a dar una breve ponencia sobre las consideraciones sobre la epistemología de la complejidad y la idea de sistema en el marco de las sextas jornadas de investigación del Centro de Investigación de Ciencias Administrativas y Gerenciales que coordina la profesora Cira de Pelecais. Vamos a comenzar con un pensamiento de Edgar Morin, a quien suelo citar cuando trato estos temas, pues me parece que es uno de los más indicados para referir el asunto de la complejidad. Y él nos dice que la noción de conocimiento nos parece una y evidente, pero en el momento en que se la interroga, estalla, se diversifica, se multiplica en nociones innumerables, planteando cada una de ellas una nueva interrogación. Esta idea es la que está de por medio en el proceso de conformación del pensamiento en la ciencia contemporánea a partir de la crítica al conocimiento. Y en este sentido hacemos una interrogante de inicio frente al tema de la complejidad. La complejidad se nos manifiesta de distintas maneras, pero una de las maneras sobre las cuales se nos manifiesta es el tema del conocimiento. Y por eso nos preguntamos, ¿qué es el contexto del conocimiento? Porque pareciera que el conocimiento se nos reflejara en la mente como si fuese un espejo. El proceso de conocimiento a partir de la modernidad se comenzó a ver como una copia que adquiría, un reflejo que adquiría el sujeto cognoscente de la realidad, ¿no? Cualquiera que sea, la naturaleza, una organización, una situación determinada. Conocerla era reflejarla en mi mente como si fuese un espejo. Pero esto evidentemente no se nos aproxima de forma tan clara. El tema del conocimiento entonces es que nos encontramos frente a un mundo al cual creemos que el conocimiento, en el cual creemos el conocimiento está dado. Es decir, pensamos que la realidad se encuentra fuera del entendimiento humano y esa realidad fuera del entendimiento humano la recogemos en nuestro sistema cerebral y allí se va a reservar, se va a almacenar como si fuese una grabación como esta que estamos haciendo en este instante. Esto nos permite pensar entonces en el tema de la separación, es decir, el sujeto de conocimiento está realmente separado del objeto de conocimiento. Este es un tema de la modernidad. La modernidad separó perfectamente el sujeto del conocimiento del objeto del conocimiento. Pero a lo largo de los años, con el transcurrir de los siglos, vimos que efectivamente las cosas no fueron así. Para la ciencia, la concepción de esta separación del sujeto y el objeto, primero no fue tan clara y luego, una vez que se aclaró, pareciera que no tenía un enganche el sujeto y el objeto. Entonces se buscó ese enganche. Entonces veamos cómo es esta separación del sujeto del conocimiento frente al objeto del conocimiento. En principio pensamos que el mundo se encuentra totalmente fuera del sujeto conocente. Ese es un principio que viene de la modernidad. Pero también creemos que el sujeto conocente no es capaz de producir conocimiento sino a partir de los reflejos en los sentidos o a partir de los reflejos que los sentidos producen en el entendimiento humano. Otro elemento que pareciera estar claro es que asumimos que la idea de conocimiento es un descubrimiento, es decir, que la realidad se encuentra cubierta y cuando nos enfrentamos a ella, la interrogamos y damos una respuesta sobre esa interrogación, entonces pensamos que el conocimiento se ha descubierto, descubrimos el conocimiento. Eso es una idea que pensamos. Y otra
entre muchas otras, es que aseguramos que el cerebro es el único responsable del conocimiento. Fíjense ustedes cómo el tema de la estructura del conocimiento, a partir de estas ideas, que son creencias en las cuales partimos para inventar procesos de conocimiento, sobre todo que las asumimos aún sin pensarlas, este tema es parte de la crítica que asume la epistemología de la complejidad. Entonces, si estas son creencias que podemos poner en duda, porque por ejemplo, cuando pensamos que el mundo se encuentra totalmente fuera del sujeto cognoscente, eso realmente es cierto, es decir, el mundo está fuera del entendimiento humano, o el entendimiento humano es parte de esa relación que existe en la naturaleza, entre naturaleza y ser humano. No es realmente otra la posición, no es realmente otra la situación. O cuando creemos que el sujeto cognoscente no es capaz de producir conocimiento, sino a partir de los sentidos, nos preguntamos cómo, por ejemplo, algunas personas con discapacidad o cuya potencia de sus sentidos no es la misma de otros sujetos que llamamos normales. Esta respuesta es entonces, no, estas personas no conocen. Pues esto nos pone en duda esta creencia. O cuando asumimos que la idea de conocimiento es descubrimiento, a veces estamos frente a una idea que estamos maquinándola o produciendo ideas sobre la idea para finalmente capturar una y decir esta es la idea que tengo yo sobre el conocimiento. Entonces esto desbanca por completo el descubrimiento del conocimiento. O cuando asumimos que el cerebro es el único responsable del conocimiento, es que nos hacemos la pregunta, y la neurociencia la ha dado también, los otros sentidos no son parte también del sistema humano. Entonces, estos son elementos que nos permiten integrar la idea del conocimiento a partir de la complejidad. Y nos internamos entonces en el tema de la fundamentación del conocimiento a partir de una episteme. Conocer, desde la perspectiva de cierta episteme, es entender las relaciones de la realidad. Conocer, entonces, marcando las relaciones que conforman esa realidad, nos permite, desde una perspectiva científica, teorizar. Si no podemos conocer las relaciones entre la realidad o que se dan en el mundo real, no podemos expresar una teoría sobre esa realidad implantada en nuestro entendimiento. Pero al mismo tiempo, una vez que conocemos y establecemos esas relaciones entre la realidad, podemos reproducir esas relaciones. Cuando reproducimos las relaciones, entonces podemos decir, hemos comenzado el camino del conocimiento. Sin reproducción de las relaciones, no hay posibilidad de conocimiento. Y esto nos permite retomar la idea de Platón. Para Platón, la idea del conocimiento era una remembranza. En el sentido que estamos planteando, no es propiamente una remembranza, es el establecimiento de unas relaciones o la reproducción de unas relaciones del conocimiento, las relaciones de la realidad en el entendimiento humano. Y luego que hemos reproducido esas relaciones, debemos hablar de una conjugación del pensamiento y de las ideas para las situaciones novedosas. Cuando innovamos conocimiento, estamos conjugando pensamiento e ideas que reproducen la realidad y que establecen las relaciones de la realidad. Esta es la base fundamental de la epistemología de la complejidad. Y de ello, evidentemente, nos va a dar una idea fundamental en nuestra estructura cognitiva del conocimiento, el paradigma desde el cual nosotros miramos esa realidad. Por esa razón decimos que el conocimiento va a depender del cristal con el que se mire, con el que se observe esa realidad. Por eso la epistemología de la complejidad nos da una perspectiva de una realidad, pero no cualquier realidad.
para la epistemología de la complejidad, en virtud de que tenemos que restablecer relaciones, tenemos que restablecer hilos conductores, ese restablecimiento es un despliegue de la realidad que se encuentra estructurada ontológicamente hablando. Y al hablar de un despliegue de la realidad, estamos entonces asumiendo una intención de explicación. Es decir, explicamos complejamente la realidad cuando entendemos que hay que desplegarla y la desplegamos a partir de la comprensión de las relaciones y entonces decimos hay una comprensión fundamental de esa realidad. A partir de allí entonces podemos dar razones y justificaciones y esto nos va a permitir dar una visión del mundo a través de nuestras propias estructuras mentales de esa realidad ontológica compleja que hemos restablecido como hilos conductores para el conocimiento. Ellas nos van a permitir conformar una cosmovisión desde el punto de vista de la integración como una totalidad y no como un fraccionamiento. Esta epistemología de la complejidad entonces nos lleva a comprender cuáles son los parámetros de observación de lo complejo y cómo es a partir de ese despliegue y esos parámetros de observación, cómo se contempla el sistema de esa realidad. Desde una perspectiva, dado que el tiempo no me lo va a permitir, solamente podemos expresar que la contemplación sistémica de la realidad viene asumida desde dos perspectivas, desde una perspectiva interna del sujeto y una perspectiva externa del sujeto. La perspectiva interna del sujeto nos remite a la idea del paradigma y la perspectiva externa del sujeto nos remite a la idea de la cultura en la cual se encuentra inmerso el sujeto cognoscente, que en este caso para nosotros es el investigador científico. ¿Cómo entonces organizamos el conocimiento? Bueno, en principio el conocimiento a partir de lo complejo admite la incertidumbre, porque establecer los hilos conductores de la realidad a partir de su despliegue no nos permite hablar de una realidad totalmente certera. Y lo sistémico, a partir de la adaptación de nuestro entendimiento a la realidad que vamos desplegando. Por ello, entonces podemos afirmar que la epistemología de la complejidad en la organización o en las organizaciones va a depender de los nodos del conocimiento y de nuestro aprendizaje sobre el despliegue de la realidad. Y finalizar entonces con esta reflexión. La lógica dialéctica supera la causación lineal, unidireccional, explicando los sistemas autocorrectivos de retroalimentación y proalimentación, los circuitos recurrentes y aún ciertas argumentaciones que parecieran ser circulares. Esto equivale a decir que debemos pasar de los planes de estudio unidisciplinares a planes de estudio multidisciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios, haciendo énfasis precisamente en sus interrelaciones. Pensamiento de Miguel Martínez Migueles, 2011, página 69. Muchas gracias.